Bienvenidos amigos. Hoy os quiero hablar sobre un libro maravilloso de espiritualidad mística que se titula La ola es el mar. El autor de La ola es el mar, Willis Jagger, ha sido uno de los más grandes maestros espirituales de nuestra época. Representaba la convergencia de las tradiciones espirituales de Oriente y la mística de Occidente. Tristemente murió el pasado mes de marzo de 2020. Willis Jagger, como monje benedictino, estaba profundamente enraizado en la tradición contemplativa mística del cristianismo occidental. Para ahondar sus experiencias se entrenó en el Zen por espacio de 12 años, 6 de los cuales los pasó en un centro de Japón. Desde 1983 hasta el año 2000 dirigió la Casa de San Benito en Alemania, donde siguió dando cursillos de contemplación y de Zen y acompañando personas en el camino espiritual. Publicó La ola es el mar, espiritualidad mística, en 2002. El libro es una conversación sobre la espiritualidad mística con un pensamiento integrador. Da respuestas a preguntas elementales sobre el sentido del ser humano, sobre la diferencia entre la religión y la espiritualidad, etc. Una entrevista entre Christoph Warg y Willis Jagger. Christoph Warg es un filósofo, teólogo protestante y publicista alemán. Dice Jagger: en los caminos espirituales de Oriente he encontrado una profundidad espiritual que es totalmente equivalente a la mística cristiana. Hoy día ya no es posible hablar de Dios tal como se hacía en el siglo XIX, y Jagger da respuestas a preguntas elementales sobre la interpretación del sentido del ser humano dentro de los sucesos evolutivos del universo, que en su opinión es más que urgente interpretar nuevamente los conceptos de pecado original, salvación, resurrección, personalidad y apersonalidad de Dios, atemporalidad y eternidad. Igualmente Jagger nos habla sobre cielo e infierno desde la perspectiva de la mística. La mística es la actividad espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por diversos medios: ascetismo, devoción, amor, contemplación. A continuación explicaremos las mejores respuestas que contestó Willis Jagger. Según él, la antigua visión del mundo ya no vale, y las personas que se desesperan porque no saben realmente por qué viven. O hay un tremendo déficit de la educación recibida por la humanidad. El humanismo auténtico lo alcanzaremos a través del conocimiento y de la experiencia mística de unidad con todos los seres. Hemos de avanzar hacia nuestra verdadera naturaleza, hacia el ser. Nuestras iglesias tienen un problema central, y es que apenas enseñan el gran tesoro de la mística y la espiritualidad. Falta de comprensión hacia la mística. Tendencia ateísta que lleva a una visión dual del mundo. En las religiones se crea un abismo entre Dios y el mundo y crea la promesa de redención. Platón presentó la teología no teísta. En la filosofía platónica, Dios está tanto en el mundo como fuera de él. Las crisis de identidad van en aumento. La causa es la forma de vida de nuestra sociedad y los patrones tradicionales se están desmoronando. Las crisis también son positivas para encaminarse hacia algo nuevo. La gente tiene miedo al cambio. Hay dogmas antiguos, insostenibles ya y que requieren de una reinterpretación. Se tiene que cambiar la manera de hablar de Dios. Dios no quiere ser adorado, quiere ser vivido. Las mujeres están más abiertas a una experiencia mística. La verdadera transformación es la integración de los valores interiores y exteriores, redescubrimiento del cuerpo con danza meditativa, rituales, etc. Camino espiritual. El primer paso del camino consiste en el ejercicio ascético de dejar atrás hábitos y apegos. La experiencia mística es como un salto a un nivel más elevado de la consciencia.
Transpersonal es que va más allá a través de las personas y se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden la habitual sensación de identidad, permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa. En la mente cósmica o transpersonal es donde tiene lugar la auténtica experiencia mística, la experiencia de vacío, de la divinidad sin atributos. La persona ya no se identifica con el ego. En comparación con la religión, la mística dice que abandones toda forma de hacer. La mayor parte de la humanidad tiene un fuerte dominio de la conciencia egoica. El nivel de conciencia de la mística es transpersonal, no es cosa de fe, sino de experiencia. El porqué del título La ola es el mar. Jagger explica: la realidad primera es como un océano inmenso. Nosotros somos algo así como las olas de ese mar. Si la ola tiene la experiencia soy el mar, aún hay dos, ola y mar. Pero en la experiencia mística se traspasa también ese dualismo. El yo de la ola se diluye y en su lugar el mar se experimenta como ola. Se experimenta desde el interior. Todo es ola y océano a la vez. Todo es manifestación de la realidad una. El mar son todas las olas y todas las olas son una unidad. El mar se revela como ola, pero su esencia es el agua. Nirvana es la experiencia del aquí y ahora. La realidad una es siempre todo. No hay otra cosa que Dios, pues Dios mismo es el ser, y todo lo existente es una manifestación del ser. El cosmos es la epifanía de Dios. Aquí y ahora es el instante intemporal de Dios. Sobre Jesús, Dios se ha manifestado como humano. La crisis contiene en sí misma el impulso hacia la siguiente etapa del camino interior, la fase del vaciamiento de la conciencia o de la unificación de la conciencia, que trata de dirigir el flujo mental en una dirección determinada, enfocar la conciencia, presencia muy despierta, pensamientos que se observan sin que la mente se agarre a ellos. Encaminarse por el sendero interior que es el espiritual. Se derrumba la identificación con el ego. La ola ya no se experimenta como parte del mar, sino que ya es solo mar, unidad sin nada enfrente. Hay personas que han traspasado la identidad egoica, pero carecen de un marco de interpretación, y más de uno comienza algún tratamiento psiquiátrico porque cree que se está volviendo loco. El camino espiritual tiene diferentes características según la persona, y la forma de recorrerlo dependerá de la disposición psíquica de cada uno. La experiencia mística transforma a las personas radicalmente. El amor es la única realidad. Dios sucede aquí y ahora. Unidad de Dios y persona. Mística es el término de la espiritualidad transconfesional. La espiritualidad transconfesional es una religiosidad más allá de las religiones. En un futuro las religiones se abrirán. Muchísimas personas están sumergidas en una crisis de falta de sentido. Tradiciones espirituales. En el cristianismo, la contemplación. En el budismo están el zen y el vipassana. En el ámbito hindú, las variantes del yoga. En el islam está el sufismo y en el judaísmo la cábala. Hay muchos senderos, pero solo hay una sola cima, una sola meta. Hay que desenterrar la herencia mística del cristianismo, como la contemplación. La importancia de Jesús y de Buda radica en que han experimentado la realidad primera. El movimiento de la nueva era no conduce a la experiencia mística y además fortalece el estado egoico. Un maestro espiritual acompaña o indica el camino largo y difícil, un proceso de transformación que volverá transparentes las estructuras del yo y dejará atrás el ego.
La transformación de la religión se trata de una reorientación, de un camino distinto hacia la dimensión mística. Acecha el sectarismo y el fundamentalismo. Esta mentalidad es lo contrario de la religiosidad mística, cuya esencia consiste en el desapego. En la experiencia de la realidad primera, lo uno y verdadero, unidad con Dios obtenida a través de la experiencia. Las iglesias tradicionales tendrán que incluir elementos espirituales místicos. Reformación de la teología. El fundamento de la mística es la experiencia de la unidad, en la que se ha disuelto la frontera entre Dios y el mundo, mientras que la teología cristiana se basa en un dualismo fundamental entre Dios y el mundo. La mística se convertirá en la salvación de la teología. La realidad primera es vida y Dios. El amor es el principio estructural de la evolución.